Hay una especie de puerta de entrada. Todo el mundo me mira como... Es que es asombroso. impresionante porque está reconociendo los hechos delictivos que se ven en esas filmaciones, los está reconociendo, por acción o por omisión. Sí. Entonces, ahí ya hay un reconocimiento. Después, esto, volvemos con los paralelismos. Es lo mismo que encontrar un arma infraganti y el que tiene que explicar es que el que lo encuentra. No, o sea, hay una grabación que se dio cuenta que se pusieron las cámaras un día antes y con posterioridad la sacaron. Entonces, y además a nadie le pidieron documento. Bueno, En son una las leyes de cambiar la carga de la prueba, ¿no? En eso está. Cuando el presidente, claro, con el presidente se flexibilizaron todas las normas legales. Es como las leyes de la física, ¿no? El triángulo de las Bermudas sucedió ahí en el Vapro. Pero digo, además, la articulación con la ciudad, Julián, el presidente o el director del Vapro era el primo de Macri, o el primo de Macri, sí, y el hermano era el hermano de Rodríguez Larreta, con lo cual ahí tenés el entente también de la mesa judicial Cava con Nacional. Pero digo, reconoce absolutamente todo, Vidal. Y lo demás miente. ¿Cómo que no se tradujo en una denuncia con el Pata Medina? Si posteriormente fue la persecución judicial o el encarcelamiento sin pruebas. Además, lo que decía Úrsula la vez pasada, si efectivamente había pruebas suficientes, sobradas, para que estén encarcelados, tengan un debido proceso, no sé por qué no la presentaron. Pero a ver, María Eugenia Vidal, entre otras cuestiones, y ahora lo vamos a analizar, también habló de intencionalidad política. Hay como conceptualmente hay nuevas Bueno, la jerarquías. victimización constante, ¿no? A ver, lo vemos y lo analizamos. Psicopatía se llama eso. Es interesante también mirarlo desde la intencionalidad política, ¿no? Porque acá está claro que para el kirchnerismo los delincuentes son víctimas. El Pata Medina es una víctima, y lo vimos atrincherado diciendo que quería quemar la provincia. Milagro Sala es una víctima, y vimos cómo apretaba y amenazaba a jujeños y los amedrentaba y se quedaba con su dinero y la retiraba la plata del banco en efectivo. Báez es una víctima con cientos de propiedades sin poder justificar. López es una víctima que revoleaba bolsos con millones de dólares. ¿Todos son víctimas de una persecución de nuestro gobierno? Bueno, entró chiquitito el audio de Edgardo Moca que dijo psicopatía, dijiste. Psicopatía. ¿Entró? Entró. Así que habría No, que- yo me quedé pensando, uno puede criticar las declaraciones de María Eugenia Vidal, pero si yo estuviera en el lugar de María Eugenia Vidal no podría hacer otra cosa. El desastre ya se hizo, lo que está haciendo esta mujer es una escenificación. O sea que no tiene explicación, no tiene una... No, tiene una al respuesta. contrario, tiene toda la explicación. Si vos haces lo que hiciste, Sí. después, ¿qué tipo de declaración te va a salvar? Vos tenés que acusar al kirchnerismo de que son todos mafiosos. Cualquier cosa que digas que es horrible, como lo que está haciendo esta mujer, se justifica porque no tenés nada para decir. Una Lo que cosa, vos tendrías que Julián, hacer es un silencio definitivo en se política. cumplen 6 años de la detención ilegal de Milagro Sala. Ahí es donde hubo verdadera intencionalidad política, donde hicieron una corte y pusieron un fiscal específicamente para perseguirla. No le dieron la posibilidad de ofrecer prueba, no le dieron posibilidad de estar presente en sus juicios. La Corte Suprema de Justicia duerme un recurso de queja en la causa de los pibes villeros desde marzo del 2020. Entonces, tuvimos al presidente de la Corte de Jujuy diciendo que la querían presa. Sí, la escuchamos. Entonces, intencionalidad política, dice esta mujer, cuando tenemos hoy en día a Milagro Sala, se cumplen 6 años, parece, es una provocación. Bueno, ¿no? le damos la bienvenida a Carlos Rosansky. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. También Hola, a Julián. Eduardo Bussi, que está con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, varias cuestiones para hablar. Carlos, bueno, en principio, esto que estábamos compartiendo y que venimos desde el comienzo del programa, un sistema montado para perseguir a opositores, donde se rompieron todos los códigos, como decía Leopoldo Moró, los que ha emplazado sistemáticamente la democracia del año 1983 en adelante. Sí, una organización criminal que estableció todo un modelo de actuación. No podemos olvidar eso. Yo miraba recién, por lo que decía Edgardo de la psicopatía, estaba mirando la cara de María Eugenia Vidal, no sé si ustedes notaron, Sí, sí. hay un cambio importante en sus facciones incluso, Sí. pero sobre todo en los ojos. Los ojos. O sea, y realmente es interesante, ¿no? Y en algún momento va a haber que analizar varias cosas, pero una de las más importantes, que tiene que ver con ella y con toda la gente que integra la banda. Ella es una parte importante de la banda. Fíjate, Julián, que ahora se está discutiendo si ella podía o no saber o si debía saber, cuando en realidad para mí la discusión no tiene que ser si sabía. Era parte de la organización, era una de las jefas. En este caso, la jefa de la rama, digamos, Gestapo. Y hoy leía, no sé si ustedes vieron la nota que se le hizo a Rodríguez Larreta.
me la hizo leer un amigo, ex amigo, porque el que me recomienda leer a Larreta no es más amigo, Rocco Carbone, conocido de Liliana Gendel. Rocco Carbone, un extraordinario investigador sobre las mafias, me decía hoy sobre esa nota, me la recomendó, tuve una hora leyéndola, y en 2 palabras me pasó lo siguiente. Empecé a leerla pensando cómo miente este hombre sobre Larreta. Y seguí muy incómodo por todo eso, hasta que en un momento dado dije, no está mintiendo. El hombre no está enajenado como parecería. El hombre es un perverso, como es María Eugenia Vidal. Y es importante que empecemos a verlos como perversos, porque hay una enorme diferencia. El enajenado es inimputable. El perverso es una mala persona. Entonces lo que están haciendo es de malas personas. Lili. No, me resulta, hoy leía esa misma nota y pensaba que tanto Larreta como Vidal han hecho mucho esfuerzo en la última semana en desapegar a Mauricio de las escuchas, ¿no? Muy fuertemente. Sin embargo, está clarísimo, hay pruebas, es obvio, han sido espiados ellos mismos. ¿Qué hay detrás, Julián? ¿Cuánto puede haber para que alguien que está en esa situación y que ocupan los lugares que ocupan, lo defienda, como Larreta y Vidal, defiendan a quien los espió con precios muy altos en la vida de cada uno de ellos, ¿no? A mí me preocupa mucho porque verdaderamente, como muy bien dice Rocco Carbone, estamos frente a una situación mafiosa muy grave, naturalizada por los grandes medios, que es un poco lo que decías vos. Es el capo de mafia, por eso nadie puede decir nada de él. Él lo dijo, van a desaparecer, el que saca los pies del plato directamente. Exactamente. Con una palabra que además para nosotras como Argentina tiene un peso específico importantísimo. Y que Macri la usa, ¿no? usó más de una vez, en más de una comunicación. Pero a ver, y le pregunto también a Úrsula, que seguramente tiene un concepto para esto. De esta forma, el expresidente Macri estaría cooptando directamente a toda la justicia. Si la justicia no puede hacer su trabajo porque Mauricio Macri tiene, no sé, carpetas, no sé qué es lo que tiene. Bueno, al comienzo del programa, muy bien, el diputado Leopoldo Moró lo explicó. Fue lo primero que hizo Macri cuando llegó, que es algo que yo lamento que no lo haya hecho este gobierno. Porque uno cuando llega al poder, la primera semana, los primeros meses, estaba como para meter un par de goles y me parece pero que designar jueces no, de la digo Corte, que por decreto, no, pero avanzar lo con contrario, la reforma, hacer lo contrario, pero rápido. Como se pudiera, lo que sea, pero rápido, porque después se va desluciendo todas las presidencias. Estuvo muy hábil en ese sentido Mauricio Macri. A mí me parece que sí, que tiene cooptada a casi toda su gente, ni hablar a la justicia, que le tienen mucho temor, pero algo muy importante que yo quiero señalar y a toda la audiencia, porque permanentemente cuando Vidal o Larreta quieren levantar la pata del tema de la Gestapo Pro, señalan a quiénes fueron los que detuvieron, ¿no? Sí. Y me parece que, volvemos un poco al comienzo, que los medios tienen que ver con eso, cuando ya se demoniza a la persona a la que se le armó una cama para que después la justicia, con ese armado que hicieron, lo lleve preso, cuando dicen, bueno, pero era el pata, ¿qué? El pata... Digo, me parece que hay que sacar la vista, los ojos de quiénes fueron esas personas. A lo mejor la justicia eran delincuentes y los podían ir a por ellos. La ley es justamente la garantía para... Pero esa estamos es la atentos, trampa, porque a ¿no? mucha gente, y vos le decís Baez, revoleando vos, y dice, claro, ¿cómo no va a estar preso? Con lo cual, el pata, los Moyano. Y le sacás lo importante y ponen el foco en otra cosa. No se está. Que es una no se construcción está mediática, además. Exactamente. Exacto. Pero ponele que fueran los más malos del mundo. Sí, los más te entiendo. malo. Están enfocándolo ahí porque no se quieren hacer cargo de todo el espionaje. Claro. A ver, Carlos. Sí, primero que nos llevan a ese terreno, o sea, a discutir si el Pata Medina es honesto, que no tiene la menor importancia en todo esto. ¿Quién es el Pata Medina? Pero en segundo lugar, estaba pensando algo sobre lo que se conversaba respecto de espiar a propios, espiar a familiares, amigos, como hizo Mauricio Macri y toda su banda. Y yo estoy convencido que eso sucede no solo por el posible carpetazo, sino fundamentalmente porque es un código mafioso también. Claro, claro. Las mafias trabajan de esa manera y son reglas que ellos mismos aceptan. Recuerden hace unos días, Javier Milei, no hace unos días, hace ya un tiempo, dijo públicamente por televisión que si tenía que elegir entre el Estado y la mafia, elegía la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple. Esto es un tema delicado. Rocco Carbone me decía hoy muy grave y preocupado el tema de Milei.
que va por el mismo camino. Estamos hablando, Milei elogia a la mafia y entra a la Cámara de Diputados. Ahora, a mí me parece que es importante señalar que cuando le decían el tonto, el mamerto, el que no entiende nada, el que es un... todo el tiempo hubo un grupo que señaló que ni mamerto, ni tonto, ni hombre con dificultades de... Hoy incluso en Perfil hay una nota que dice, bueno, el PRO no tenía experiencia, venían de la ciudad, Claro. y entonces, claro, en cambio, bueno, lo que estamos diciendo, Julián, lo que decías en tu editorial, es que hubo un plan sistemático preparado desde antes de asumir, que en el primer año lo que hizo fue dejar gente sembrada en todos lados, pero sobre todo en el sistema judicial, y que hoy nos encontramos con una ajenidad en nuestra propia casa. Eso es lo que lograron. Eduardo. Mauricio es Macri. ¿Se acuerdan esa definición? Sí, claro. La tiene Larreta presente. también. ¿Eh? Y Larreta también. Claro. Bueno, es una concepción que tiene que ver con los genes. Es una cuestión genética, es una cuestión, digamos, que tiene que ver con también una pertenencia ideológica. O sea, una pertenencia ideológica que tiene mucho de autoritarismo. De autoritarismo no importa el método, bien maquiavélico. Lo que importa, el fin justifica los medios, punto. Someter, dominar, tener la autoridad absoluta, sin ningún pero tipo de sos código. el presidente de la nación. En ese momento, yo era muy amigo de Emilio Monzó, para decirlo con todas las letras. Al principio de la gestión, Emilio lo conocí por su pasado en el Ministerio de Asuntos Agrarios con Daniel Scioli, Sí. ¿no? Lo conocía de ahí. Y traté de dar una mano en ese momento, público y notorio. Ya de a poco de andar. A ver, querés un mejor armador que Emilio, que todo lo que hizo lo proscribieron, no hay código de ninguna clase. ¿Cómo no va a andar a espiar a propio y extraño? ¿Y cómo no va a tener reaseguro de carpetas que lo tienen agarrado de los... ¿Por qué lo proscribieron a Monzó? ¿Por qué? ¿Porque era dialoguista? ¿Por qué? Recordemos una frase de Emilio. Reivindico la rosca, era un tipo que confiaba en la política, una persona, digamos, con amplitud, que entendía que había que acordar con el peronismo para poder gobernar de otra manera. Bueno, chao, entre Marcos Peña y Macri, ¿sabe cómo lo Pero aislaron cuando a no ese pudo, muchacho? no se fue, se quedó. Cuando no pudo, se quedó. Sí, pero había responsabilidades institucionales que las cumplió hasta el último minuto por una cuestión de código. Pero digo, esa es la naturaleza del jefe absoluto de una banda, digamos, a los cuales tiene claramente Tenemos un condicionado. ¿Cuál es Los el tiene rasgo condicionado a distintivo, todos. digo, cuál es el rasgo distintivo de que lo dice Sí. Rocco también, entre cualquier asociación ilícita y esta estructura mafiosa? Claro. Justamente que es una criminalidad organizada, él lo explica muy bien, utilizando la estructura del Estado. Y vaya si lo vimos, utilizaron la Dirección Nacional de Migraciones para apretar y ver cuándo entraban y salían del país, utilizaron la UIF para hacer espionaje financiero, utilizaron la FIP, la AFI, la justicia, los procuradores. Eso es lo peligroso para la democracia, cuando se insufla justamente la estructura del Estado, un espacio político de una lógica mafiosa que obviamente utiliza todos sus tentáculos y todas sus herramientas para los opositores políticos y para los propios. Y eso también Claro. mina al Estado de En el Derecho. mismo sentido que hicieron los milicos, ¿no? Así es. Pusieron todo el poder del Estado en la persecución. Ahí está. Es Ahí un está. calco. Esa es la solamente que esencia. sin milicos y Esa es la naturaleza y y con la la esencia. justicia, que es la que te va a buscar, ¿no? Autoritario. El único límite que se pusieron fue el de De los milicos. la carne humana, Sí, digamos. Claro. ¿Cómo es eso? Claro, no mataron. No hicieron lo que hicieron los militares en todo lo demás, en las reglas de procedimiento para ejercer un gobierno con una imagen oficial y por fuera de esa imagen oficial unos procedimientos espantosos.
En todo eso es muy análogo. Es muy análogo. Y hago una pequeña paralelismo también con la dictadura. En la dictadura existió el decreto, ¿no?, entre comillas, 385/77, que lo que exigía era el movimiento obrero, o sea, hacía bajar todas las afiliaciones y reafiliarse, contra lo que implicaba, obviamente, aparecer como afiliado. Sí. Bueno, este movimiento obrero, que es exactamente el mismo enemigo de Mauricio Macri, lo que hizo fue afiliarse Se aún más. reafilió. Entonces, fijémonos que esa identidad y esa identidad de enemigo tiene que ver con socavar derechos fundamentales para la sociedad, que son los derechos sociales, los derechos laborales, que son los que impiden una economía financiera o especulativa para pocos. Carlos. Sí, estoy de acuerdo. Y pensaba que esta gente, al igual que en la dictadura, y Edgardo, no mataron porque no necesitaron. Claro. Porque pudieron saquear sin matar. Y cuando hizo falta transformar a un asesino como Chocobar en un héroe, lo hicieron sin problema. O sea, ellos no tienen problema de matar por la espalda, si hace falta. Ellos no necesitaron porque se modificó el Plan Cóndor 1, que era de secuestro, desaparición y muerte, lo transformaron en la manipulación que persiste hasta el día de hoy y persiste por la infiltración que ellos tienen en el Poder Judicial. Es uno de los problemas más graves que tiene la Argentina, es la existencia de una parte de la organización criminal dentro de la justicia. Carlos, ¿a qué llamas infiltración? Los jueces que ustedes mencionan y yo menciono permanentemente, Bertuzzi, Bruglia, y podemos hacer una larga lista, Bonadío, Stornelli como fiscal, etcétera, etcétera, no son colaboradores del saqueo, son parte del saqueo. Y necesitamos ubicarlos en ese lugar para entender el problema como es. Y ahí radica la permanencia de esa parte de la organización criminal que termina teniendo mucho más poder que los buenos jueces y fiscales, la prueba está a la vista. La dificultad más grande para modificarlo es porque no es un problema individual, es un problema institucional. Claro, ese es el punto. Y eso es lo que le pasa al gobierno. El gobierno tiene mucha voluntad, el gobierno progresista, y sin embargo está trabado por completo. Ojalá el 1 de febrero destrabe eso y sea una verdadera bisagra. Lo único que necesitamos es que el gobierno escuche, no que oiga, que escuche, que de otra cosa. Eduardo. No por nada el poder. No, le agrego este complemento, que en todo caso, digamos, estamos en presencia de una asociación autoritaria y golpista, destituyente. Esto es lo que digo, menos mal que a Victoria Tolosa Paz y al frente de todos en la provincia le dio para un empate, digamos, remontando y haciendo muy buena elección. Si no, el operativo sustitución y ubicación en la línea, digamos, sucesoria, era una realidad en la Argentina. Rosati se ubicó en la línea sucesoria. Se autoubicó con su voto y el de 2 ciudadanos más. Sí, pero en la Cámara, si a Victoria Tolosa Paz le iba mal, en la Cámara lo tenías Edgardo, ¿vos qué ahí. decís de Rosati? No, Rosati está ubicado, después de Cristina está Rosati en la línea sucesoria. Esto no es un lo digo corroborando lo que voy a decir, no es una polémica. A mí me parece que quería tomar lo de Carlos, lo de no mataron porque no necesitaron. Yo le pondría ahí un lugar a la experiencia democrática argentina, al pacto de 1983. Digo, volver a hacer el terrorismo de Estado tal como lo hicieron. No digo, nadie puede decir que nunca más va a ocurrir, pero el nunca más, me salió solo, el nunca más es una consigna histórica de la Argentina y eso modifica planes. No digo que si hubieran tenido que hacerlo no lo hubieran hecho, no hago conjeturas, pero me parece que eso pesa. El 2 por 1, exactamente. El 2 por 1 con prácticamente esta misma Corte Suprema fue derogado por una movilización popular, el 2 por 1. Entonces yo creo que ahí hay también un elemento a tener en cuenta. Bueno, mucho se habla de la justicia. Y agreguen el poder de la económico que está detrás de todos esos actores, que Perdóname, lo que Eduardo. menos quieren es peronismo en el gobierno. Agréguenle eso. Eduardo, hablabas de Horacio Rosati. Vamos a ver, se le propuso una pequeña misión a Horacio Rosati, que es, a ver cómo la justicia puede trabajar más rápido, cómo la Corte Suprema puede, de alguna manera, acelerar, ¿no?, el proceso para fallar en diversas cuestiones que tiene, muchas de ellas hace muchísimo tiempo. Y se le propone la idea de ampliar la Corte. Si ampliar la Corte ayudaría. Esto responde.
Es muy chica la Corte Argentina, comparativamente con otras. Sí, es chica. Si usted quiere más celeridad, queremos que la Corte saque... La ampliación es inversamente proporcional a la celeridad. ¿Cómo? Me lo voy a anotar. Pero, ¿Cómo? si yo amplío la Corte. Julián, yo... Es inversamente proporcional. Julián, lo hablábamos. ¿Viste cuando aparece el meme de los números? Lo hablábamos Quieren recién. hacer fallos express. Ese No, es el pero punto. la Corte Suprema es el triángulo de las Bermudas. Las leyes de la física no aplican. Si vos ampliás, se va a reducir. Rosati lo explicó y dijo que todos los abogados y las abogadas van a pedir que si se amplía la Corte, pase en vez de ser por acuerdo, cortesano por cortesano. Es una falta de respeto a la gente. Por eso digo, la marcha del 1 de febrero no es partidizada, es la gente que se hartó de esta y impunidad recordemos, obscena. Natalia, digamos, recordemos que además la celeridad para algunas cosas y para otras no. Te agarran un pelsaltum para el traslado de jueces Blaquier, premiados, eso sí. Lamentablemente, Blaquier... Sí, pero una corte con mayor cantidad de miembros no es mayor garantía... De celeridad. No sé si de celeridad, pero de un mejor trabajo de la pero más allá de la celeridad pero también... No importa la celeridad, por digamos. eso digo, ¿qué causas todo, mano? ¿Qué causas no? O ese bendito artículo 280, donde la Corte dice, no, esto está bien, ¿por qué? Porque lo digo yo. Sí. Por 280. Pero es así. No fundamenta. Exactamente. No, yo creo que es imprescindible ampliarla, pero no sería eficiente esa ampliación si no va acompañada de una reforma en serio que empiece aceptando de que el problema es estructural. Insisto, una institución que puede tener adentro, incluyo en este momento los 4 jueces de la Corte Suprema, los 4 jueces a la cabeza, que han dictado fallos ilegales, fallos contrarios a derecho. Entonces, realmente la opinión de alguno de ellos en cuanto a qué podría ayudar a una ampliación, a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es que ellos sean jueces. Me preocupa que ellos hayan resuelto en 10, 15 días lo de Bertuzzi y Bruglia, ¿recuerdan? Hacen lugar a un persaltum. Violan la ley todos los días. Entonces, un país en el cual su Corte Suprema viola la ley, su problema no es individual, es institucional. Hay que prestar atención. Y agrego algo. Y esto no se resuelve con abogados. Aclaro, esto se resuelve con distintas disciplinas. Esto es un trabajo interdisciplinar de gente que sepa de todo esto, de análisis institucional, no de leyes. Sí, eso es otra... Quería compartir con ustedes un tuit que puso hoy Sergio Maldonado. Todo el mundo sabe quién es Sergio Maldonado. ¿Sabían que para apelar en una causa en la Corte Suprema hay que hacer un depósito? Seguramente en esta mesa sí saben, pero allí en casa tal vez no. En marzo del 2020 apelamos por última vez y fueron 100.000 pesos. Si no tenés, te quedás afuera de la causa. Se entiende que el curro es del Poder Judicial y no, como decía Macri, el curro de los derechos humanos. Y las madres protectoras saben mucho de esto. Necesitas pagar para poder apelar, Julián. Claro, es realmente ridículo, perverso. Claro, y además montos que no son montos administrativos. 100.000 pesos es un montón de dinero que la gente que tiene que apelar en general no los tiene. Natalia. Hay algo que dijo Carlos que me parece que es central. No academizar el debate respecto al Poder Judicial, porque si estamos hablando de que la sociedad tiene que tomar conciencia de para qué sirve el Poder Judicial, es fundamental que, y esto pasa con la Facultad de Derecho y con los debates jurídicos, sean permeables a lo social, sean absolutamente interdisciplinarios, pero también que no se degrade la palabra popular de la ciudadanía, que a veces se encorsetan las discusiones en lo eminentemente jurídico, ¿no? O sea, y a veces con buenas intenciones. No se saca a la aristocracia corporativa con una aristocracia bien pensante. Se la saca también abriendo la discusión a la gente, porque es parte de la política también. Carlos. Sí, me hacía acordar, Natalia, ¿ustedes recuerdan un programa de los años 70 de Foucault? Vos que sos un intelectual, Julián. Sí, yo no lo veía, pero tampoco me entregues así, Carlos. No había nacido yo todavía, pero sí he visto fotos. Te lo contó un primo. Estaba Foucault con Noam Chomsky en Europa en un programa y se discutía, es decir, conversaban cuestiones muy interesantes, está en internet, sobre el poder, etc. Y Foucault dijo algo que a mí me impactó muchísimo. Yo tampoco había nacido en ese momento. No, por supuesto. Foucault lo que dijo es que todos los sistemas educativos en el mundo lo que hacen es reproducir modelos de dominación. Claro.
Y esto es lo que decía Natalia, o sea, si la Academia de Derecho lo que reproduce es esto que estamos viendo en la Corte Suprema, en la Cámara Federal, a un Bruglia, a un Bertuzzi, a un Llorens, entonces hay un problema también en lo académico. Por eso digo que la solución tendría que pasar por otro lado, que tenga algunos abogados y abogadas, me parece bárbaro, pero que no sean mayoría, que tengamos antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, filósofos, periodistas. ¿Eduardo? Sí, no, yo quería hacerte una pregunta. ¿Vos opinás como yo que el fallo a Rosavsky, que el fallo de la Corte Suprema respecto del Consejo de la Magistratura le expropia al Poder Legislativo un poder que la Constitución le da? No, es más profunda la cuestión. No. Ahí hay una cuestión que tiene que ver no solo con el manejo económico, por ejemplo, el presupuesto y el poder que significa. Y si tengo 2 minutos de reloj, yo quiero contar algo que no se conoce mucho. ¿Cómo no? Sí. Pero dar al pauta de todo lo que estamos hablando. Hace muchos años, Bertuzzi integraba un tribunal en La Plata. Yo era el presidente de ese tribunal, le tomé juramento, el hombre vino y a los 2 días comenzó a complotar porque saboteaba los juicios de lesa humanidad, que no es muy conocido. Cuando se complica porque yo denuncio, el hombre pide un pase y mágicamente termina en Buenos Aires, ¿está? Y después en la Cámara donde sabemos que está. Para reemplazarlo se llama concurso, Consejo de la Magistratura llama concurso, y algo que no se dio mucha publicidad es que durante varios años se concursó, yo pedí por favor que se apurara porque estaba desesperado, era el único juez fijo del tribunal con los juicios de lesa humanidad. Y quiero contar que cuando se terminan los exámenes de esos concursos para juez, son exámenes anónimos. La gente no sabe que tienen un doble sistema de seguridad, alfanumérico, arriba, para que el jurado no sepa quién está corrigiendo. En este caso del tema de Bertuzzi, yo desesperado preguntándole, presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, magnífica, mujer y jueza, y yo preguntándole cuándo terminan, estoy enloquecido en La Plata. Y bueno, me dice, no, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que las claves de esos concursos, de esos escritos, se guardan en la caja fuerte del Consejo de la Magistratura. Y la de ese concurso las robaron de adentro de la caja fuerte del Consejo de la Magistratura. No. ¿Saben? Y quiero contar cómo termina. No. Es terrible lo que contás. No, pero es épico cómo termina. Y lo viví. En la desesperación, la presidenta del Consejo de la Magistratura me dice, quédate tranquilo, porque lo que vamos a hacer, cuando termine la feria, era la feria de un año, no sé ni qué año era, el Consejo tiene la mesa más grande del país, no sé si ustedes saben, una mesa de una dimensión como este estudio. Entonces, la presidenta del Consejo me dijo, mira, lo que vamos a hacer es poner los exámenes arriba de la mesa en círculo. Y van a venir los concursantes y cada uno va a decir cuál es su examen. No, ojo que lo que estoy contando es historia argentina. No, es y le digo, bueno, ¿y qué va a pasar? No, ya con eso lo vamos a resolver, vamos a identificar los exámenes. Y lo hicieron. ¿Y saben cómo terminó? Vinieron los fulanos y fulanas, chicos, chicas, ¿viste? Concursantes, imagínense el cargo de camarista federal, segundo cargo más importante del país, muy buen sueldo. Dijeron, este es mío, este es mío, este es mío. Hasta que una señorita dijo, este es mío. Y un señor que estaba al lado dijo, no, es mío. Y los dos dijeron, es mío. ¿Y saben cómo terminó esta historia? No. Y como no se pusieron de acuerdo, se anuló todo hasta el día de hoy. Fin de la historia. Charly García diría, say no more. No, increíble. Increíble lo que acabas de contar, Carlos. Nos vamos a meter nuevamente en algún momento en todo esto, porque esto la verdad que nos recorre por completo. Estoy muy preocupado.